Hemos presentado esta iniciativa legislativa contra la corrupción y por la transparencia, que esperamos pueda ser debatida y sometida, por tanto, a votación en este periodo de sesiones en el cupo que nos corresponde dentro del grupo mixto. Digo que hemos presentado esta iniciativa para seguir insistiendo en una cuestión que nos parece sustancial, que tiene que ver con la corrupción política, que es, a nuestro juicio, la peor de las corrupciones. Como hemos dicho muchas veces, combatir la corrupción política requiere de algo más que discursos o que códigos éticos aprobados en procesos electorales, requiere de modificación de las leyes en vigor, modificación de leyes como el Código Penal, en el que tratamos de introducir una serie de reformas precisamente para hacer mucho más exigente el Código Penal respecto de los delitos de corrupción con las personas afectadas por ellos. No tuvimos demasiado éxito, también hay que decirlo, porque tanto el PP como el PSOE rechazaron una buena parte de las enmiendas, pero conseguimos introducir una enmienda que me parece importante en la reforma de la LOREG, una enmienda que ha hecho imposible que condenados, aunque sea con condenas no firmes, puedan ir en las listas a las elecciones. Nuestro criterio era que, además de condenados, aunque las sentencias no sean firmes, se pudiera evitar que los imputados fueran en las listas. Yo creo que hay que ir más lejos. Es muy poco edificante, es bastante lamentable que ahora mismo, que estamos en un proceso electoral, pues a través de los medios de comunicación veamos que el debate en relación con esta cuestión es cuántos imputados lleva cada cual y hasta qué punto uno está más manchado que el otro, ¿no? Veíamos en los medios de comunicación nacional este fin de semana que aproximadamente 100 personas imputadas iban en las candidaturas de los partidos políticos a las elecciones autonómicas y municipales. Decían que el 50% eran del PP, que el 35% eran del PSOE, que el 15% restante estaba repartido entre Izquierda Unida, Coalición Canaria y Convergencia y Unió. Yo creo que esta no es una cuestión de porcentajes, francamente, que un imputado, uno solo, mancha las listas de todo un partido político. Creo que es lamentable que España ocupe el puesto número 15 de 27 países evaluados dentro de la percepción que los ciudadanos tienen respecto de la corrupción que se practica en ese país. Es lamentable que solamente en el año 2010 solamente la Policía Nacional haya incoado más de 1.000 asuntos contra corrupción política, contra las administraciones públicas a cargos políticos. En fin, como les decía, yo creo que es un problema para la democracia española, que socava la democracia, que distorsiona los mercados, que merma la calidad de nuestro sistema democrático y que espanta a los ciudadanos. Se trata de una ley que tiene un objetivo o un par de objetivos claros. Por una parte es prevenir, porque consideramos que es esencial evitar la corrupción y para ello hay que tomar determinadas medidas que la prevengan y que cuando se produzca se castigue adecuadamente, porque claro, esa es la otra cosa que ocurre en España. Ni hay suficientes medidas preventivas frente a la corrupción, ni hay suficientes medidas punitivas frente a la corrupción, ni tampoco suficientes instrumentos de control, que a través de estas medidas vamos a conseguir, y esto es el objetivo principal de la ley, que el poder vuelva a los ciudadanos, ¿no? Porque si los ciudadanos tienen el poder, pueden exigir responsabilidad de los políticos, desde luego los políticos podrán cumplir más adecuadamente con el ejercicio de sus funciones. La ley, que la hemos llamado de principios y medidas contra la corrupción y por la transparencia en la gestión pública, hemos establecido dos títulos. Uno primero en el que se contienen medidas concretas contra la corrupción y un segundo título que hace referencia a la transparencia, aparte de unas disposiciones adicionales que más adelante comentaré. Bueno, en cuanto a las medidas contra la corrupción, creemos que, y esto es lo que en estas medidas preventivas, es imprescindible establecer un cortafuegos. Por ejemplo, la contratación administrativa y todo lo que tiene que ver con la ocupación por parte de los políticos de las administraciones públicas. Cuando nos referimos a la contratación administrativa, fundamentalmente a aquellos contratos que son los contratos menores, que son estos contratos que se dan sin necesidad de publicidad y sin necesidad de hacer pues, ni una subasta ni un concurso. Entonces, consideramos que aquí hay que restringirlo de forma prácticamente total. De manera que, por ejemplo, aquí en Madrid, si se aprobara lo que nosotros proponemos en la ley, pues no hubiera podido darse el Gürtel porque no se hubieran podido realizar las adjudicaciones de las maneras que se han realizado. De la misma manera,
Otro elemento esencial que impediría que se pudieran dar prácticas corruptas consistiría en limitar la ocupación por parte de los partidos políticos y de los políticos de las administraciones públicas. Pues para ello consideramos esencial acabar con las libres designaciones y por profesionalizar el directivo público, que es otra de las propuestas que también contenemos, de manera que el directivo público se nombra por un plazo de 5 años y solamente puede ser cesado. Por directivo público nos referimos a los directores generales, secretarios generales, este tipo de gente. Solamente pueden ser cesados pasados los 5 años o bien evaluándolos anualmente si no cumplen con los objetivos que previamente se les han marcado. Otra propuesta que tenemos es en la contratación administrativa las prohibiciones de contratar. Mire, con lo que nosotros proponemos, un caso como lo que estamos viendo ahora en Andalucía en relación con el expresidente de la Junta no podría haber ocurrido, porque una empresa que tuviera como asesor a un familiar de un alto cargo de una administración pública no podría contratar con esa administración. Y eso también lo recogemos expresamente en la proposición de ley que estamos haciendo. Por otra parte, creemos que también hay que reforzar el régimen de incompatibilidades, de manera que los cargos públicos, altos cargos, cargos públicos electos, que tengan intereses privados en empresas o en sociedades que contraten con las administraciones públicas, no puedan, hay una incompatibilidad y por tanto no puedan ser altos cargos o no puedan ser elegibles. También hemos hecho modificaciones de carácter punitivo que tienen que ver con el Código Penal y que hacen referencia a penalizar aquellos supuestos en los que un directivo de un partido político reciba dádivas o reciba regalos por parte de terceros, y de carácter preventivo, pero también punitivo, algo que ya propusimos en su día en el Congreso de los Diputados y que volvemos a proponer. No habría 100 imputados en las listas del PSOE, del PP, de Convergencia y Unión, de Izquierda Unida, si se aprobase esta medida, y es que aquellas personas que hayan sido imputados, y siempre que haya apertura del juicio oral, no podrían ir en las listas electorales porque serían inelegibles. Y además proponemos que en el caso de que ya hayan sido elegidos y por tanto que ya sean diputados o sean senadores o concejales, proponemos que el juez pueda adoptar como medida cautelar la suspensión de su cargo público. Por otro lado, y ya en relación con los partidos políticos, hemos propuesto claramente que los partidos políticos, cuando presenten sus cuentas al Tribunal de Cuentas, lo tienen que presentar las cuentas de forma consolidada. No como ahora, sino que tienen que presentar las cuentas desgranadas de todas sus agrupaciones locales, de las fundaciones, de las empresas en las que tengan participaciones o tengan interés, para que se conozca exactamente cuál es el estado contable del partido político. Y que, por otro lado, tengan que publicarlo, como hacemos nosotros, pero lo hacemos voluntariamente, que tengan que publicar en su página web dentro de los 6 meses siguientes a la finalización del año contable, con todas sus cuentas, para que cualquier ciudadano pueda fácilmente acceder a ellas, leerlas y saber en qué gastaron su dinero y de dónde proviene, su dinero. Pero también hace falta, o es imprescindible, que haya medidas de control para saber que se están cumpliendo. Bueno, pues para esto es necesario despolitizar el Consejo General del Poder Judicial, pero también creemos que hay que despolitizar el Tribunal de Cuentas. Y además proponemos una cosa que creemos es importante, y es que ninguna persona que en los últimos 15 años haya desempeñado un cargo público electo o un alto cargo en la Administración que provenga de una designación política pueda formar parte del Tribunal de Cuentas. Y finalmente, el Tribunal de Cuentas, no sé si lo saben ustedes, no hay informes sobre las cuentas de los partidos políticos recientes, sino que el último informe hace balance de las cuentas de los partidos políticos del año 2006. Bueno, ¿qué control es ese que dice lo que has hecho dentro de 7 años, cuando ya ni tan siquiera estarás en las instituciones, a lo mejor te has ido a tu casa? Pues creemos esencial que el Tribunal de Cuentas debe emitir el informe en el plazo de 6 meses. Luego tenemos otro apartado dedicado a la transparencia en la gestión pública. Queremos que se publiquen los presupuestos, pero queremos que se publiquen los presupuestos, su elaboración, su aprobación, su ejecución y además, y una cosa que es fundamental, es la evaluación del dinero que se ha gastado en las políticas públicas.